¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Viernes, último día hábil de la semana, una semana que trajo de todo en política en Argentina, con novedades en el Poder Judicial. Ayer hablamos de la decisión de la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura y teníamos un ojo puesto en lo que sucedía en la Cámara de Diputados con el debate alrededor del presupuesto de la Nación. Un presupuesto que nunca conformó a la oposición. Aún así, en horas de la madrugada, luego de tantas negociaciones, habían llegado a una especie de acuerdo. Si bien la oposición decidió dar quórum para su tratamiento e iba a aprobar el presupuesto si se hacían algunas modificaciones que se habían comprometido a debatir en si el proyecto volvía a comisión por un par de días. Era algo que estaba, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había acordado con los presidentes del bloque de la oposición. Cuando todo estaba acordado, pasó lo que nadie esperaba. Habló el diputado Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, y pudrió todo. Habló Máximo Kirchner y de alguna manera la oposición dijo, si nos van a agredir así, esto no es diálogo, votamos en contra, se votó, y el gobierno obtuvo en esta composición, en esta nueva composición del Congreso de la Nación, la primera derrota, una derrota contundente en la Cámara de Diputados, por lo tanto no va a tener presupuesto, por lo menos en esta instancia, porque la oposición se lo rechazó. Ahora, ¿por qué Máximo Kirchner hizo un discurso tan belicoso, con tapones de punta contra la oposición, sabiendo que necesitaba de los votos de la oposición para que su gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, obtenga un presupuesto? Después el gobierno salió a culpar a la oposición, pero hay que analizar un poco por qué Máximo Kirchner hizo ese discurso. ¿Fue solo contra la oposición o es también un mensaje interno hacia la estrategia que tiene el ministro de Hacienda Martín Guzmán y el propio presidente Alberto Fernández en la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque si hay algo que va a necesitar Argentina para negociar con el FMI un acuerdo, es tener una hoja de ruta, es tener claramente un presupuesto de la Nación. Bueno, por ahora no lo tiene. Además, esto lo vamos a analizar con Pablo Romá, que es un analista político, va a estar con nosotros y vamos a estar charlando los distintos escenarios que se abren a partir del discurso de Máximo Kirchner. Créame, no solo sirvió para que se caiga o para que el gobierno pierda una votación en la Cámara de Diputados alrededor del presupuesto. Es un discurso que abre un montón de lecturas políticas respecto a distintos escenarios que se van a dar de aquí en más, por lo menos en los próximos meses. También vamos a tener la mirada de Marcelo Fernández, un empresario, un hombre que también pasó por la política, respecto a qué le pasa al mundo empresario, qué opina la gente que tiene que invertir, que tiene que generar trabajo genuino, qué opina el sector empresario cuando sabe que la política ni siquiera le puede ofertar un presupuesto de la Nación, una guía, una hoja de ruta, saber cuáles son las reglas de juego claras, cómo nos miran desde afuera, quién puede venir a invertir si no saben qué va a pasar el año que viene porque el Congreso no pudo ni siquiera aprobar un presupuesto. Falta de diálogo político, ¿eso repercute en la economía? Bueno, eso lo vamos a hablar con Marcelo Fernández también en un ratito. Y por último, con Leandro Dario vamos a tener una charla, un Zoom, con un politólogo, analista, un hombre muy experto de Chile, que participó de aquel plebiscito que dejó fuera la dictadura del general Pinochet, que ganó el no, que permitió que Patricio Aylwin tiempo después fuera electo presidente, porque este domingo se elige presidente en Chile. Y hay dos posiciones muy enconadas, la del ultraderechista Kast y la de Boric, que es un hombre que en principio parecía que venía de la extrema izquierda, pero se fue corriendo hacia el centro. En Chile no se pueden publicar encuestas, sin embargo nosotros podemos decir que algunas de las encuestas que se conocieron en las últimas horas en Chile demuestran que por ahora ese corrimiento de Boric de la izquierda hacia el centro le podría estar dando resultados y emparejó muchísimo una elección que luego de la primera vuelta parecía que tenía perdida. Bueno, de eso vamos a hablar sobre el cierre del programa. Pero te traigo a lo que te decía hoy antes de sentarnos a analizar esto con Pablo Romá. ¿Querés saber qué pasó minuto a minuto esta mañana cuando todo estaba cocinado para que el presupuesto se apruebe? ¿Qué pasó minuto a minuto para que terminó siendo lo que fue? Una derrota del gobierno en la votación en la Cámara de Diputados. Mirá el informe. Quería proponer, como una forma de destrabar esta situación, la vuelta a comisión
un oficialismo soberbio que entendió que quizás con el transcurso de las horas conseguiría doblegar la voluntad de alguien que acompañaría el presupuesto. Esta es la verdad. Cuando llegamos a las 9 de la mañana, lo que queda develado totalmente es la brutal interna que tiene el bloque de Cambiemos. Presidente, para aclarar una cosa, en Juntos por el Cambio hay unidad, hay debate democrático, desinhibido, robusto, de cara a la sociedad. No hay internas en Juntos por el Cambio, se resuelven. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar, es el pedido que recibimos de nuestro presidente, un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso, como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar, no va a acompañar que vuelva a la comisión. El pase a comisión lo debe votar el oficialismo y quienes lo acompañan. Nosotros no vamos a acompañar. Hago una moción de orden concreta y es que se someta a votación en general el tema en cuestión. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, 121 afirmativos, 132 negativos, una abstención. Resulta negativo el dictamen de mayoría, por lo tanto queda rechazado. Bueno, la cara y el ánimo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo decía todo, ¿no? Lo tenía cocinado. De alguna manera el pase a comisión iba a tardar un poco más, pero iba a haber presupuesto. El discurso de Máximo Kirchner puso todo patas para arriba y terminó con una derrota del oficialismo. Ahora, el discurso de Máximo Kirchner, ¿sirvió solo para perder la elección de la mañana o también tiene otras aristas, mensajes hacia adentro del Frente de Todos en los umbrales de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Está con nosotros Pablo Romá, que es analista político. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Gracias por visitarnos. Un placer. Bueno, ¿qué opinas de lo que pasó esta mañana? Bueno, difícil para el análisis, ¿no? Porque me parece que hay varias aristas, varios planos para analizar, para entender lo que pasó, ¿no? Yo creo que la discusión del presupuesto tiene una importancia grande de cara, digamos, para el gobierno, de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que el gobierno necesitaba este acuerdo para, bueno, mostrar una señal al Fondo Monetario Internacional para poder seguir negociando en mejores condiciones. Ahora, yo creo que por otro lado hay una discusión que es sobre el contenido del presupuesto y si ese presupuesto termina cerrando, digamos, a los distintos sectores. Me parece que ahí hay algunos problemas, que ese presupuesto me da la sensación de que estaba un poco condicionado por esa propia negociación que el gobierno viene teniendo con el Fondo Monetario Internacional, que a sectores del gobierno no terminan de cerrarle, ¿no? Me parece que eso es un problema, ¿no? Cuando Máximo Kirchner dice, bueno, no es el presupuesto que nosotros hubiésemos querido, este presupuesto le falta el reconocimiento de la deuda anterior que se tomó, pero bueno, es el presupuesto. Y por otro lado, la idea de la ruptura de Máximo Kirchner con esa intervención creo que tiene que ver con un elemento que para mí es muy importante, que es que todas las políticas que se definan tanto en el Ejecutivo o en el Legislativo tienen que tener un proceso de legitimación social, me parece. Y creo que ese pase a comisión, discutir esos puntos que se van a discutir, que no está tan claro cuáles son, pero me parece que para el kirchnerismo o ese sector que hoy forma parte del Frente de Todos, no sé si estaba dispuesto a aceptar, es decir, la no posibilidad de subir impuestos, digo, no, como cierto, digamos, restricción a tomar algunas medidas que para el gobierno pueden ser, de cara a la sociedad, complejas. Pablo, te doy tres escenarios que se pueden haber dado. El primero, Máximo Kirchner no entendió que perdieron las elecciones y que hoy no tienen mayoría
Digo, me parece que sería absurdo porque es un hombre grande, inteligente, pero se comportó como tal. Digo, cuando necesitas negociar, hay que negociar para que las cosas salgan. El presidente del bloque tendría que hacer eso. Máximo Kirchner habló así sabiendo que rompía el diálogo con la oposición, porque en definitiva prefería que no haya presupuesto y condicionar más la estrategia económica de Alberto y de Martín Guzmán y que los sectores duros del kirchnerismo puedan tener más opinión en eso. Y la tercera, que también es una posibilidad, es que Máximo Kirchner dijera o hiciera ese discurso sabiendo que podía romper o que rompía el diálogo con la oposición, porque a partir de ahora, dentro del Frente de Todos, cambian los discursos. O sea, se le dio un tiempo a Guzmán, se le dio un tiempo... Hoy hasta se hablaba de la continuidad de Guzmán, ¿no? Se le dio un tiempo a Guzmán, a Alberto Fernández, después de las elecciones, acomodate, sos el jefe, tenés la lapicera, pero esto no es lo que... no es, hasta acá llegamos, hasta acá es lo que soportamos. Sí, yo creo que tiene que ver con, digo, la 2 y la 3, ¿no? Sí, me parece que se parecen sí. Bastante. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Me parece que Máximo Kirchner prefirió romper la asamblea, sí, ¿no? O perder la votación y no perder políticamente, digamos, en términos de lo que podía llegar a implicar la aprobación o la necesidad de negociar con la oposición ciertos puntos que podían ser caros políticamente a su espacio, claro, digamos, ¿no? Y me parece que prefirió perder la votación y no perder políticamente. Ahora, no quiere decir que gane políticamente, digo, quiere decir que entre quedar mal con la sociedad y romperla y perder la votación y que la oposición diga que es un triunfo político, digo, me parece que en términos de control de daños entiendo que prefirió eso, ¿no? Ahora, yo creo que la discusión en el interior del gobierno tiene que ver con las condiciones de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que no hay una posición clara. Me parece que lo que dijo la vicepresidenta el otro día en la plaza el 10 de diciembre acerca de, bueno, cuáles tienen que ser las condiciones de la negociación. Y yo creo que dentro del Frente de Todos no hay una unanimidad sobre esa posición y creo que se expresa en este tipo de intervenciones. Claro. Pablo, vos sabés que hace un tiempo una fuente de gobierno me dijo, tal vez la solución a esta disfuncionalidad antes de esta votación sea que Máximo tenga un ministerio, que tenga responsabilidad en el Ejecutivo para que se comprometa a algunas decisiones que estamos tomando. ¿Cómo crees que el Frente de Todos puede arreglar esta disfuncionalidad? Porque en el Ejecutivo el que lleva la negociación con el FMI es Guzmán es Alberto, pero el ala kirchnerista, digamos, está en el Congreso, con Máximo Kirchner en diputados y Cristina en el Senado. ¿Cómo se arregla esa disfuncionalidad? Creo que es muy difícil. Creo que también hay un elemento que es la estrategia del diálogo del gobierno o del Ejecutivo. Me parece que viene fracasando sistemáticamente. Me parece que lo hace avanzar y retroceder permanentemente y eso creo que es un problema. Y creo que un sector del kirchnerismo le está pidiendo al presidente que tome otras medidas, digamos, ¿no? Decisiones un poco más firmes a la hora de avanzar sobre ese rumbo que el presidente el 10 de diciembre ratificó en su discurso posterior al de Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que Cristina, quédate tranquila. Bueno, pero para eso hay que avanzar, ¿no? Y me parece que en esta idea del diálogo, de los consensos, los que terminan ganando es la oposición. Me parece que lo termina condicionando mucho más de lo que el presidente puede condicionar a la oposición. Hoy había, y esto es más información, ¿no? que análisis, y esto Leandro también lo sabe, había algunos diputados que no son del riñón duro del kirchnerismo, que responden más a los gobernadores, que están interesados en que el presupuesto salga, porque el presupuesto también tenía algunas mejoras que esos gobernadores negociaron con el gobierno nacional, que estaban bastante enojados con Máximo, con lo que pasó hoy. O sea, tampoco es gratis hacia adentro del Frente de Todos. Yo te digo, no digo que le van a salir a discutir el liderazgo a Máximo Kirchner en el bloque, porque es un Kirchner y todavía eso tiene mucho peso en la política argentina, sobre todo en el peronismo. Pero no estaban muy contentos con lo que sucedió hoy. No es que se alinearon a celebrar la valentía del discurso de Máximo Kirchner. No, por eso digo, me parece que
digamos, las diferencias al interior de la coalición de gobierno son complejas, digamos, no son simples de analizar. Y yo creo que Máximo Kirchner tomó una decisión más unilateral, digamos, pensando más en resguardar su espacio en términos de lo que podía llegarle a costar políticamente sentarse a negociar, no por el hecho de sentarse a negociar, sino por lo que iban a significar el cambio de esos puntos, digamos, ¿no? De esos artículos del presupuesto. Entonces me parece que prefirió romper la asamblea, digo, la vieja historia universitaria, vas y pudrir la asamblea, claro, y se acaba, digamos, ¿no? Y se patea para adelante, porque tampoco para el gobierno... Pero Argentina no está para esas estudiantinas. Digo, y bueno, la verdad que la situación económica no está. ¿Cuánto falta para entrar en default si no acordás con el fondo? No, el acuerdo tiene que llegar antes de fines de marzo, porque bueno, tenés 2 meses. El 22 de marzo tenés un vencimiento y no hay reservas en el Banco Central para pagar. Tenés 2 meses. ¿A vos te parece que Argentina está para una estudiantina de ese tipo? No, totalmente que no, digamos. Ahora, creo que para... Que también me da la sensación, por eso digo, es difícil analizarlo, que le terminó medio como cerrando a todos, ¿no? Porque el gobierno prorroga el presupuesto de este año, tiene las manos más o menos libres como para poder atender la crisis económica en el local, digamos, porque estamos pensando en Washington, pero tiene que también atender la crisis de acá, ¿no? Entonces me parece que eso lo libera un poquito para la oposición, triunfo político. Y bueno, y creo que la situación actual es, o la perspectiva es pateemos, esperemos que la economía siga creciendo un poco más, a ver qué resultados nos da y a último momento se va, digo, a marzo se va a tomar la decisión. Yo creo que antes va a ser difícil que eso suceda, no sé qué perspectiva tenés vos, pero digo, me parece que hoy les conviene medio a todos es seguir esperando un poquito más, que cada uno cuide lo que tiene. Para la oposición esto de triunfo político es importante para hoy, para mañana, pero ya para pasado no. ¿Se vieron fisuras, perdóname, Leandro, se vieron fisuras, como dijo Graciela Camaño, dentro de Juntos por el Cambio en este debate? Sí, yo creo que hay una discusión, una tensión importante. También la votación de las autoridades del radicalismo también. Eso ordenó todo un poco, porque hoy lo eligieron por unanimidad Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional. Martín Lustó, vicepresidente segundo, representante de la mesa Juntos por el Cambio, y hay un acuerdo para que en marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias, los 12 diputados que se fueron del bloque con Rodrigo de Loredo como presidente vuelvan a integrar el bloque que preside Mario Negri. O sea, eso fue lo que quedó hoy ahí en la calle Alsina. Sí. Digo, de alguna manera fue ordenador esto, ¿no? No, sí, yo creo que pero el gobierno tenía expectativas de poder negociar con un sector, digo, ¿no? Del radicalismo, poder generar algún acuerdo. Ahora, yo creo que también hay 2 planos, ¿no? El plano de lo que se dice públicamente y después lo que pasa adentro. Eso es histórico. Yo creo que hay más vasos comunicantes con algún sector, pero públicamente la oposición se muestra implacable contra el gobierno y bueno, y intenta construir en ese sentido también. La oposición hoy está pensando en otra cosa, ¿no? En 2023, quiénes son los que mejor parado quedaron de la elección, quiénes mayor perspectiva tienen, digamos, ¿no? Entonces, ahora, Pablo, ¿no es peligroso en un país con tantos problemas? Justamente estamos hablando de FMI, pero vos también decías la situación interna, pobreza, 42% de pobreza, 65% entre los niños, inflación del 50%, bueno, un montón de problemas que tiene Argentina que la oposición ya esté pensando en 2023. Sí, yo creo que es un poco desmesurado. Y creo que a veces la propia lógica de la discusión interna termina siendo insensible a la realidad de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso es un problema y aparte también no solamente llega el que quiere, sino el que puede y para que eso se dé falta mucho, digamos, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en este país en 2 años, todavía no hace 2 meses que terminó la elección legislativa y ya estamos empezando la próxima elección, cuando en realidad todos, muchas veces han aparecido muchos candidatos con mucho peso, con mucha ambición, pero después, sobre la hora, cambia todo el escenario, cambia todo el tablero. Y si tomás como referencia la votación del día de hoy,
el oficialismo solo consiguió 5 votos por fuera de su bloque, que son algunos legisladores del Movimiento Popular Neuquino, los creo que de Río Negro, Sí, provinciales, pero Juntos por el Cambio consiguió más. De hecho, el dato, que no deja de ser menor, es que Randazzo, Graciela Camaño, que, bueno, no son kirchneristas, pero no dejan de ser peronistas o dentro del panperonismo, jugaron más con Juntos por el Cambio. No digo que va a ser siempre así, pero en un tema tan delicado, el discurso de Graciela Camaño fue muy duro. Dijo, acá hubo soberbia al oficialismo que pensaba que nos iba a premiar a nosotros para votar por la fuerza de este presupuesto y terminan votando con la oposición. También es una señal de que hay sectores que ya no van a ceder tan fácilmente ante las presiones del gobierno. No, desde ya, eso digamos, la debilidad electoral, digamos, ¿no? Con la cual se compone esta Cámara para el Frente de Todos, lo obliga a tener mayor nivel de negociación, mayor sensibilidad, mayor tacto con los distintos bloques. Me parece que bueno, que también hay una idea de que el peso, el apriete logran resultados. Y me parece que bueno, que hay que el gobierno deberá tener otras sensibilidades, digamos, ¿no? Como para poder convencer al resto de los bloques de apoyarlo. Pero es una discusión muy, digo, para la gente es más difícil, digamos, que le interese esta discusión porque me parece que los problemas pasan por otro lado y a los políticos, a la dirigencia se le pide que tenga una responsabilidad sobre los problemas y no tanto sobre sus propias discusiones, ¿no? Pablo, le pregunto a Leandro, que es nuestro experto en economía, y de acuerdo a su respuesta te traslado el análisis a vos. ¿Martín Guzmán quedó debilitado después de lo de hoy? Martín Guzmán está siendo apuntado por el kirchnerismo hace tiempo. Sí. O sea, yo me acordaba hoy que el 15 de septiembre, que es el día que él gira el presupuesto al Congreso, sobre el filo de la medianoche, porque tenía que hacerlo, ese día Cristina sacó la primera carta criticando la política económica del gobierno por ajuste fiscal, y ese día se rumoreó todo el día de que Martín Guzmán tenía los minutos contados en el gobierno. A última hora de la tarde, Cristina le manda un mensaje diciendo, no pedí tu renuncia. Y ahí se queda. Yo creo que tuvo tantas veces ese boleto picado que no podés apostar por su salida o no podés apostar porque está muerto, porque es como un gato, digamos. Pero sí, o sea, que quedó en una situación de debilidad porque su propio bloque cuestionó el proyecto de presupuesto por lo bajo y la oposición también por lo alto. ¿Qué opinas del futuro de Martín Guzmán? Bueno, coincido con lo que dice Leandro. Me parece que es difícil, digamos, analizar si va a continuar o no. Yo creo que su gestión hoy tiene un objetivo claro, que es acordar con el FMI, pero eso está desde el 10 de diciembre del 2019. Guzmán tenía una misión, acordar con el FMI. De hecho, se hablaba que Culfas, otros actores del gabinete iban a hablar de todo lo que es la reactivación económica, toda la parte económica interna, pero Guzmán se iba a dedicar al acuerdo con el FMI. Pasaron 2 años, perdieron la elección de medio término por 10 puntos y el acuerdo sigue sin llegar. Sí, y aparte, las condiciones del acuerdo. Esa es la discusión, digamos. O sea, lo que queda claro es que Martín Guzmán tiene que negociar con el Fondo Monetario. Ahora, lo que no está claro, al menos yo no lo tengo claro, es, bueno, ¿cuál es la posición de Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Digo, sé lo que opina Cristina Fernández de Kirchner, sé que Alberto Fernández opina más o menos parecido públicamente. Ahora, ¿cuál es la posición de Argentina en la discusión? No lo sé. Creo que es una discusión que se está llevando muy puertas adentro. Creo que la sociedad debería poder tener información, saber, posicionarse, discutir también, porque claramente vamos a ser todos nosotros los que tengamos que afrontar esa deuda, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese actor, que somos todos nosotros, la sociedad, no está participando en la discusión y creo que al gobierno le sería positivo poder incorporar a este tercer sector a debatir, a discutir cuáles tienen que ser las condiciones en las cuales Argentina tiene que negociar, puede pagar, qué es lo que puede pagar, qué es lo que no puede pagar. Me parece que no puede ser solamente una discusión de despacho. Hay un actor clave en todo esto, ¿no? Digo, en todo esto hay un actor clave que es Cristina. Estamos de acuerdo. El actor clave es Cristina. Cristina es bastante ambigua, incluso en la última carta cuando dijo la lapicera la tiene el presidente, pero no dijo, no fue un apoyo rotundo, fue bastante
ambiguo. O sea, algunos dicen, no, vieron que Cristina apoya a Alberto, le dijo que va a decidir él. Pero no faltó, le faltó énfasis o le faltó claridad al apoyo. Hace poco, Alfredo Cornejo, el senador ahora mendocino, dijo, Juntos por el Cambio va a apoyar el acuerdo con el FMI, pero primero que lo firme Cristina. ¿Está bien que la oposición haga eso? Bueno, es la centralidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Es una dirigente con un peso enorme en la política argentina y creo bueno, digo, no sé si está bien, pero habla de una responsabilidad política que le cabe a la vicepresidenta, que hace que el resto la mire, digamos, ¿no? Puede ser más una chicana, puede ser, pero bueno, todo el mundo más o menos referencia en esto, la pregunta. Y bueno, ¿y Cristina qué opinará sobre esto, sobre lo otro? Y yo creo que eso es una responsabilidad que tiene la vicepresidenta. Bueno, porque tenemos una forma de gobierno donde el poder no lo tiene el presidente, sino la vicepresidenta. Y bueno, también por cómo llegó, por cómo se constituyó la fórmula, digamos, ¿no? Así es. Pablo, te agradezco mucho. No, les agradezco a ustedes. La verdad que muy Muchas interesante. gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte y a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema, pero desde el punto de vista empresario. Va a estar con nosotros Marcelo Fernández, que es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. ¿Qué opinan los empresarios sobre un gobierno o una política que no te garantiza un presupuesto, una hoja de ruta, una guía, donde no sabemos cómo va a ser la reforma, los impuestos del año que viene, el acuerdo con el FMI, la falta de crédito internacional? ¿Cómo están viviendo los empresarios este difícil momento para la economía argentina que impide de alguna manera despegar? Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca, y bueno, recién analizamos con Pablo Román el escenario político, pero hay un escenario económico, sobre todo del mundo empresario, ¿no? El otro día, en la reunión de la UIA, los empresarios casi le imploraron al presidente Alberto Fernández un acuerdo con el FMI porque necesitan acceder al crédito. Hoy, en la no aprobación del presupuesto, no quiere decir que no haya acuerdo con el FMI, pero es un gran impedimento. Por lo menos el primer deber que tenía que tener el gobierno no lo cumplió, ¿no? Digamos, ese es un escenario bastante complicado. ¿Qué están opinando los empresarios? O por lo menos algunos de ellos, lo vamos a hablar con Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria Argentina. Marcelo, bienvenido. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿están preocupados? No, bueno, el contexto político hace rato que nos está preocupando. Nosotros vemos, obviamente, que no hay un acuerdo. O sea, en temas básicos. A ver, sabemos de las chicanas políticas, yo fui diputado, Daniel. Sí, vos fuiste diputado en Así el que 2005, 2009, ¿no? Sí, y después estuve en la lista 2009-2013 y bueno, en aquel momento se perdió con De Narváez y quedé un diputado afuera durante 2 años, así que siempre mirábamos a ver si estaba todo el plantel y si estuvieron 2 años, con lo cual no pude entrar. Pero bueno, realmente conozco la mecánica de la discusión política y cuando realmente se quiere ayudar a acceder a determinadas leyes y cuando se pone en piedra en el camino. Yo creo que este presupuesto fue presentado en agosto, por supuesto que después hubo correcciones, no es que se recibió ahora. También es verdad que la oposición tiene derecho en la democracia a no estar de acuerdo. Fue presentado, y no, no muy sobre la hora. No. En realidad fue presentado en agosto. Fíjate que vas a ver, por eso te digo, políticamente fue presentado en agosto, en septiembre, agosto. El 15 de septiembre. Claro, sí, por eso, decía agosto, septiembre. El 15 de septiembre. Fue presentado, con lo cual se pudo haber discutido antes, no llegar a esta instancia. Por supuesto. Lamentablemente se llega a esta instancia. Uno no quiere ser juez ni echar culpas, ¿no? Si vos me endeudaste, si yo no te lo presenté tarde. Yo creo que realmente tenemos que apuntar a una política de consensos porque hay políticas de Estado que no pueden modificarse, Daniel. O sea, tienen que seguir su curso. Sí. Un gobierno tiene que tener un presupuesto, porque si no empiezan a gobernar por decreto. Y escuché a exministro diciendo, claro, las dificultades que trae, cuando vos no lo tenés aprobado, tenés que ir todos los días a discutir con el ministro de Economía, las partidas presupuestarias, no podés hacer previsibilidad. Y obviamente a nosotros también nos repercute. Y como vos bien decías, para el acuerdo que se está hablando con el Fondo Monetario Internacional, porque a partir del 1 de enero empieza el 2022 y nos corren los 20.000 millones de dólares de vencimiento, que uno se pregunta de dónde hubieran salido, ya no queda ninguna duda que de ningún lado, pero ¿qué vamos a hacer con esto, no? Porque se necesita previsibilidad, se necesita que la Argentina tenga un
no solamente un presupuesto, sino ver cómo va a hacerse cargo de la deuda y cómo la va a pagar a largo plazo. Sin ponernos del lado de nadie, pero exactamente. Un presupuesto donde te dice el ministro Guzmán, vamos a tener 33% de inflación, cuando en el presupuesto dice que van a subir las tarifas segmentadas, van a bajar un punto del PBI, eso significa suba tarifa, ahí tenés una subinflación. Hay muchos precios que están congelados, que en algún momento se van a descongelar. O sea, el 33% de inflación es totalmente irreal. El presupuesto habla de un préstamo de organismo internacional de 12.000 millones de dólares para cubrir el déficit. No te dice de qué organismo internacional va a venir. Nunca se aclaró en la Comisión de Presupuesto. El presupuesto habla de cuestiones relacionadas con inversiones en distintas áreas, pero no te dice de dónde va a salir el dinero. O sea, hay son 56 los puntos. Yo vi 3 o 4 que me parecen muy groseros, por lo menos para que el oficialismo no lo explique. En ese aspecto entiendo que la oposición quiera saber de qué se trata antes de votarlo. Dieron quórum y estaban intentando saber qué pasaba ahí adentro. Sí, a ver. Ahí hay una falla del gobierno también, ¿no? Yo creo que más que nada tal vez haya un contexto que hoy no se puede negar, que es la inflación. La inflación evidentemente existe, por suerte está reconocida, viste que en algunos momentos por ahí se discutía si había o no había y realmente la había. La hay y hay que atacarla entre todos. A mí me parece que, digamos, uno no puede hacer una futurología de cuánto va a ser. Yo veo muchas veces, porque nunca se encargan los economistas de los errores que cometen, ¿viste? Ni de un lado ni del otro. Vos fijate que nos plantean $1 y después hay otro dólar, nos plantean una meta de inflación y después hay otra. Entonces siempre, y hay diferentes versiones de los economistas de cómo va a ser el funcionamiento del país o hacia dónde habría que ir. Fíjate que nos convertimos de exportadores a importadores, cerramos los mercados, abrimos los mercados, devaluamos, dejamos el dólar anclado. Y esto a los empresarios en realidad nos preocupa y nos ocupa, porque nosotros no invertimos, Daniel, por un gobierno. Cuando vos armás un negocio, una fábrica, y tenés intenciones de trabajar en este país, no lo haces por un gobierno, lo haces por 20 años, 30 años. Vos no pensás, 3, 4 años de un gobierno hago una fábrica, porque te cuesta mucho tenerla, con lo cual nosotros necesitamos previsibilidad. Y esta es la discusión que tenemos que dar. Por eso me parece, yo soy integrante del Consejo Económico y Social, y fíjate lo que se ha logrado en ese ámbito, que no es un ente gubernamental, sino que es un ente, digamos, separado de lo que es el gobierno, y puede haber diferentes sectores opinando. Me parece que es un lugar donde deberíamos trabajar. El Consejo Económico y Social es un muy buen lugar de debate. Sí, en el Consejo Económico y Social hay empresarios como usted, hay sindicalistas, hay académicos, bueno, lo coordina Belis, que es funcionario, secretario de Asuntos Estratégicos. Se hablan de cuestiones a largo plazo, pero no se discute el acuerdo del FMI, que es una cuestión a largo plazo, porque involucra 10 años y no está la oposición en el Consejo Económico y Social. ¿No me parece que es un lugar que se ha desaprovechado para llevar esta discusión? No, te voy a explicar. Justamente, primero que ahora va a venir la propuesta. No hay oposición porque tampoco hay oficialismo. Nosotros somos representantes de entidades, y fíjate que vos tenés a la sociedad rural dentro de lo que es el Consejo Económico y Social. Está Belis, lo preside Belis, claro, que es funcionario nacional. Claro, o sea, hubo que elegir un presidente y se eligió a Gustavo Belis, que es alguien que puede llevar, justamente por asuntos estratégicos, esto a la discusión. Pero vos tenés propuestas, como te dije, hay muchas, está la Unión Industrial, está el Consejo Agroindustrial, o sea, está Carolina Castro, que fue funcionaria de Macri, en subsecretaria PYME, y aparte fue en la lista de Randazzo. No creo que sea afín al gobierno dentro del Consejo Económico y Social. Con lo cual, en un año político, vos tenés que entender que si nosotros lo hubiéramos politizado a favor del gobierno, hubiera sido realmente muy perjudicial para la credibilidad y todo lo que estamos haciendo. Y fíjate que llegamos a consensos y 4 o 5 propuestas, tal vez no sean para modificarle a la gente, digamos, a toda la sociedad, la vida, pero en algunas industrias como la de contenidos, las del cannabis, como es el Consejo Agroindustrial, la ley de agroindustria, como es la ley de automotor, que también se discutió, me parece que en el 2022, al no ser un año electoral, vamos a poder trabajar muchas de las propuestas, y lo bueno es la diversidad. No hay oficialismo, no hay oposición, pese a que obviamente hay un funcionario nacional, pero lo ha llevado muy bien, cosa que a veces en el apuro que tenemos todo, y yo también decía, no le damos visibilidad, soy consejero y no salgo a poder hablar de este tema. Me parece que un año electoral hubiera sido realmente muy perjudicial para el Consejo haber tomado partido por alguien. Y Marcelo, lo que pasó hoy en el Congreso puede volver a pasar si hay un acuerdo con el FMI.
¿Cómo le afecta a las pymes que no haya un acuerdo con el FMI, que haya un default? Y bueno, imagínate que si hay el acceso al crédito internacional, los economistas hablan de una situación muy crítica si nos llegáramos a un acuerdo con el fondo, a muchos hablan de devaluación, otros hablan de corrida. ¿Te imaginás que nosotros, que somos el jamón del sándwich, nosotros vivimos entre nuestros monopolios que nos proveen, que muchos se dolarizan, son grandes empresas, y el consumidor que nos marca con el precio si nos compra o no? Con lo cual muchas veces estos precios, estas devaluaciones, estas corridas, no la podés trasladar porque el consumidor te dice, no te compro, o sos caro o compro otro producto. Con lo cual tenemos que ver cómo nos adaptamos al precio del consumidor y cómo nos adaptamos a los costos y, digamos, a los aumentos que nos provocan muchas veces las empresas monopólicas que aclaro, y es bueno que lo sepa la audiencia, nos venden en dólar a pesos, pero en el dólar del momento. Con lo cual, si hay una devaluación, marche de precio, le tenés que pagar el dólar del momento que se acreditó tu pago. Entonces me parece que el acuerdo es indispensable para una tranquilidad económica. Lo están pidiendo todos, yo creo que ya no hay ninguna duda, el sector, los trabajadores, los movimientos sociales, la política. Ojalá que se puedan sentar en una mesa. Hoy no estoy trabajando dentro de lo que es la política, estoy por fuera, pese a que obviamente uno puede tener alguna pertenencia, alguna ideología, como la tienen otros, pero estamos tratando y trabajando para que se pueda llegar a un acuerdo y que lo entienda todo el mundo, que es lo más necesario. Tener el acuerdo con el fondo y tener un presupuesto 2022 que dé tranquilidad no solamente a nosotros, sino a los mercados, que es de los cuales también muchas veces las pymes lamentablemente somos rehenes. ¿Ustedes visualizan desde el sector empresario, de las pymes, con esta necesidad de un acuerdo, que bien lo planteas vos, que sirva para la reactivación económica, porque es una situación muy acceder al crédito internacional, todas las voluntades positivas que podría tener un acuerdo? ¿Visualizan que hay un problema ideológico en el gobierno entre los sectores que responden a Cristina y Alberto Fernández, Belli, gente un poco más moderada, que hay como una colisión ahí que impide que un acuerdo se pueda plasmar? Mira, yo particularmente no lo he notado. En los funcionarios que trato, cuando nosotros llevamos los problemas de las pymes, no me dicen si son de un sector o de otro. Nosotros nos hemos juntado con el Ministerio de Desarrollo Productivo a lo largo de todo el año. Hay posiciones de Cristina que son públicas. Claro, pero eso es en la discusión de medidas económicas en las cuales nosotros, vos sabés que no tenemos una injerencia. Como dije, nos puede preocupar o ocupar las medidas que repercutan en la pyme, pero nosotros no estamos en la decisión o la posibilidad de opinar en un tema y que nuestra opinión va a ser tenida en cuenta. Nosotros nos acercamos a diferentes estamentos del gobierno, sobre todo trabajamos con producción, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, ahora también con el Ministerio de Agroindustria, donde estamos desarrollando algunos trabajos y algunas ideas que tenemos en el sector del cuero, por ejemplo. No notamos que alguien nos diga, no, mirá, yo respondo a, o yo vengo con esta idea, o esta. No hemos tenido ese inconveniente. Leemos los medios, nos informamos y escuchamos, y muchas veces también, vos sabés lo que pasa, Daniel, vos cambiás de canal y parece que viviéramos en otro país. Es increíble esto. Entonces uno escucha, y a mí que me toca conducir, vos calculá que nosotros tenemos una entidad casi de 80, 100 presidentes de Cámara y a mí me toca ser presidente de presidentes. Claro. Entonces no es fácil a veces, y por supuesto que nosotros no somos de toda la misma ideología política, eso siempre cuando nosotros nos querían tildar que somos una entidad partidaria, nos ponían la letra acá atrás, decíamos, miren, acá no se vayan a creer que en el 2015 ganó el peronismo o el kirchnerismo dentro de lo que si hubiéramos puesto una urna en la cejera. Claro. Entonces digo, a ver, para dejarlo claro, nosotros obviamente trabajamos todos los días a que a la pyme le vaya un poco mejor. Hay que reconocer que hay una buena reactivación hoy hemos tenido, obviamente comparando con los números de 2020 no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que si teníamos aislamiento social preventivo y que no teníamos trabajo, obvio que estamos mejor, pero ya hay mejores números que el 2019. Y la verdad que ver esta inestabilidad, esta discusión política, esta inflación que no ayudamos entre todos a bajar, claro que nos preocupa, porque estamos viendo que hay un horizonte de crecimiento para el 2022, y es increíble, ¿no? Porque pareciera como que nos tendría que ir mal, y eso que el salario no se ha recuperado, y que todavía los alimentos y la cadena de comercialización no ha entendido el rol que debe jugar en esto, porque siempre decimos lo mismo, Daniel, nuestro esfuerzo en aumentar el salario no queremos que vaya para un solo sector concentrado, sino que vaya a todo el espectro económico y productivo. Por supuesto, con Leandro, bueno, él que cubre mucho más economía, pero bueno, también yo en el programa de radio hablo con muchos empresarios y todos te ponen como
condiciones necesarias para una reactivación, para que el sector se dinamice, una reforma laboral, terminar con la industria de los juicios. Sí, claro. Hay algunos pedidos que ustedes, los empresarios, vos sabés que está ahí. Ahora, va Martín Guzmán, 15 días atrás, a explicar el acuerdo con el Fondo Monetario a la CGT y le dice, no va a haber reforma laboral, no va a haber aumento de tarifa, no va a haber, no se va a terminar el tema de las indemnizaciones, no lo vamos a cambiar por un seguro. Y digo, entonces algo está pasando ahí, o sea, porque cuando hablan con ustedes, los funcionarios del gobierno, a lo mejor les dicen, Alberto se lo dijo a los empresarios, que están en estudio, pero Guzmán, cuando fue a la CGT, le dijo no va a haber nada de esto. Mirá, Daniel, hay como un doble discurso yo también. Creo que hay una responsabilidad yo lo responsabilizo más al sector privado en esto. Yo creo que, y si nos remontamos a nuestra historia, fíjate que un día se hizo un pacto social y lo hicieron la CGE y la CGT. Sí. Y se puede hablar. Yo creo que todo lo que se diga o se quiera discutir debe ser consensuado entre un solo sector. Nosotros decimos que es el que produce y trabaja. Por supuesto que el trabajador y el sector empresario discutimos paritarias, aumentos, y una vez terminada la paritaria somos un solo sector, el que produce y trabaja. Claro. Necesitamos que a los dos nos vaya bien. Y yo creo que todo lo que se diga o se lance o se quiera discutir debe ser en un consenso con el movimiento obrero organizado y los sectores empresarios también en sus gremiales empresariales. ¿Sabes por qué? Porque si no empezamos a discutir a través de los medios. Y nos empezamos a decir las cosas, yo quiero esto, vos querés lo otro, vos tenés la industria del juicio y vos tenés los trabajadores en negro. Yo creo que hay maneras de hacerlo y por eso lo responsabilizo más al sector privado y por suerte la institución que presido y conjuntamente con la querida y vieja CG que estamos recreando entre varios empresarios nacionales y ojalá tenga la historia, ¿no? y tenga la representación que tuvo en su momento, nos estamos acercando, ellos también, y hicimos un congreso de la producción de trabajo y presentamos proyectos en conjunto. A mí me parece que esto, lo que planteamos del sector empresario, que muchas veces coincido, me parece que hay que hacerlo en la mesa de discusión con ellos y no como propuestas propias nosotros sin haberlo discutido. Como tampoco lo puede hacer el sector obrero, no sé si recordás cuando querían hablar que querían participar de la ganancia de las empresas. Claro, sí. Y esto no se puede hacer en una mesa donde no estemos representados nosotros, porque va a traer problemas, va a traer discusiones. Entonces, todo lo que planteemos, y mucho más sabiendo cuando hay un gobierno peronista, plantear cuestiones a favor de los empresarios o necesidades de los empresarios que vulneren derechos, sabemos cómo va a reaccionar el movimiento obrero y teniendo un gobierno peronista. Entonces, me parece que muy tonto, y me hago cargo de lo que digo, pero es así, yo te hago la Daniel. última, de acuerdo a experiencias que tiene la historia reciente argentina. ¿No llega un momento de dejar de lado también los pactos corporativos y tener reglas de juegos claras para todos y listo? Pero sí, por supuesto. Ir por ahí, porque los pactos corporativos terminan siempre dejando heridos afuera y los heridos afuera terminan dinamitando ese pacto y a veces duran menos de lo que... El anuncio dura más de lo que dura los resultados positivos de ese acuerdo. Mira, yo creo que nosotros tenemos... A ver, si lo estamos viendo en el Congreso, que no hay consenso, imagínate que en esto también lo tenemos que tener. Sí. Y tiene que haber un consenso. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros necesitamos 20, 30 años de políticas de Estado a favor de la producción del trabajo. Y no es lo que hemos tenido. Por eso, reglas de juego claras. Claro, pero nos cambian. Y en los momentos, y esto lo asumo como responsabilidad propia, digamos, mía, porque yo fui diputado, pero claro, veníamos de una reactivación, veíamos que el viento de cola, como decían, las medidas, defensa de la producción del trabajo, y no dejamos leyes, para que después no sean modificadas por otro pensamiento, porque digo, si vos vas a hacer comercio exterior administrado, te cambia el gobierno y dice, no, a partir de ahora la medida no se toma más, no administramos más el comercio exterior, abrimos las puertas y que entre de todo. ¿Te imaginas que vos hiciste inversiones con los altos costos que todavía tenemos, que también hay que discutir, y te abren el mercado y te dicen, bueno, esto de China, mirá cuánto vale, 2 pesos, y el tuyo vale 10, traigamos el chino. ¿Y qué haces con la inversión que hiciste y el trabajo y los obreros que tomaste? Entonces, ¿qué te hace? Te viene un gobierno y dice, bueno, como te bajó el mercado, te pongo doble indemnización para no eches a la gente. Y no es así. Esto no es así, por eso necesitamos, porque si vos tenés 20, 30 años de política, seguramente no lo voy a ver yo, vos sí sos más joven, Daniel, lo vas a ver, y ni hablar Leandro. Es más grande que yo. ¿Ah, sí? Entonces digo, Daniel, a ver, nosotros necesitamos política de Estado. Y vas a ver que en 20, 30 años, si vos tenés un camino recorrido, esto no va a ocurrir, pero no pasa. Nosotros cambiamos, nos vamos dando vuelta y no tomamos leyes y medidas que sean a largo plazo. Marcelo, te agradezco mucho tu visita. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muy linda charla. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta con Leandro vamos a hablar de Chile. El domingo elige presidente, importante para Argentina, un socio regional al cual hay que prestarle mucha atención.
Último bloque de Hoy Nos Toca. El domingo Chile elige presidente, Leandro. Sí, es una elección importantísima para la Argentina. Gabriel Boric, candidato de izquierda, José Antonio Kast, de derecha, de extrema derecha. Y lo interesante, una de las claves vinculada a las elecciones va a ser la participación, Daniel. Recordá que en Chile el voto no es obligatorio y que en la primera vuelta apenas el 47% del padrón fue a votar. Estaban habilitados 15 millones de chilenos para votar y solo lo hicieron 7 millones de personas. De ese universo que votó, esos 7 millones de chilenos que votaron, apenas la mitad votaron por Boric y por Kast. O sea, los dos unidos, apenas la mitad de los votos válidos fueron para los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta. Claro. Entonces es fundamental ver si estos dos candidatos logran movilizar, uno, a los que no fueron a votar en la primera vuelta y dos, a los que eligieron otra opción, otro candidato en la primera vuelta. Ahí van a estar básicamente las claves de esta elección, que las encuestas dan una paridad absoluta. La última encuesta difundida por CADEM, que es una encuestadora, dio que Boric tiene el 52% de los votos y Kast el 48%. Hay una paridad absoluta y hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar el domingo. Sí, es importante esto que señalás porque ese 27% que tenía Kast y el 25% de Boric es un porcentaje sobre la mitad de los votos. Así es. Sobre el 48%, no sobre el 100%. No sobre el 100%. Por lo tanto, es mucho menor la representatividad. Estamos en contacto con Eugenio Tironi, sociólogo, consultor político. Él fue director de contenidos de la campaña del No, allá en 1988, que terminó con la dictadura de Augusto Pinochet. Eugenio, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a usted por el interés, Daniel y Leandro. Tenemos elecciones el domingo. La información que nosotros tenemos, ustedes allá nos están publicando encuestas, es que este corrimiento que hizo Boric de la izquierda, un poco más dura, hacia el centro, le dio mucho más resultado que al intento de moderación de Kast, por lo menos en lo que tiene que ver con los sondeos previos. ¿Se palpa algo así? Sí, se palpa algo así. Lo de Boric ha parecido más honesto, más auténtico, más drástico también. Ha tenido el endoso de digámoslo así, de las viejas familias de la Concertación, Frey, Lagos, Bachelet. Ha habido una suerte de reconciliación, digamos, de los hijos con sus padres y se vuelve a reconstituir la gran familia del No, la gran familia de centroizquierda, que ha sido muy poderosa en Chile en los últimos 40 años, 35 años. Y yo creo que también él ha moderado mucho su discurso, lo ha hecho mucho más reformista, más gradualista, ha cambiado su look, ha cambiado su lema, ha cambiado su lenguaje. Y yo creo que eso, y además ha hecho una campaña muy poderosa sobre todo con los viejos, en el viejo estilo, o sea, de arrastrar muchedumbres, de visitar los territorios, visitar las regiones, y ha logrado producir una efervescencia como no veíamos en Chile desde el sí y el no de 1988. Esa es la impresión que uno tiene. Ha tenido un baluarte muy importante en la figura de Isquia Siches. Ella es una médico de 33 años, presidenta del Colegio Médico de Chile, que ha tenido un papel muy preponderante en la pandemia, y ella ha sido en cierto modo su compañera de lista, digámoslo así, y por lo tanto constituyen ambos una dupla muy, muy poderosa, y efectivamente yo creo que además le costó muy poco rearmar su coalición o ampliar su coalición. A Kast le costó más arriar a toda la derecha atrás de sí. Él también tenía posturas y posiciones de las cuales le ha costado más desprenderse. Y además tuvo un poco, yo creo, ha tenido el error de sentirse ganador. Hizo pocos cambios más cosméticos, y yo creo que eso hoy día le está pasando la cuenta. O sea que yo comparto en ese sentido la impresión de que es difícil prever los resultados cuando tenemos votos voluntarios, como Leandro lo recordaba recién, y cuando hay tantos votos en disputa. Pero si uno obedeciera hoy día más bien al estado anímico, lo que uno observa en las calles, Boric parece tener la primera opción. Eugenio, ayer falleció Lucía Iriart, la viuda del dictador Augusto Pinochet. ¿Qué condimento adicional le agregó eso al cierre de campañas? ¿Y cree usted que puede tener alguna influencia el domingo?
Mira, yo creo que son influencias marginales, pero sí que tiene influencia. O sea, esto, para decirlo en términos españoles, para Kast, la muerte de Lucía Iriart fue lo que Atocha fue para Aznar, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque nos va a tener 48 horas y ya llevamos como más de 24 horas hablando de qué, de Pinochet, de su régimen, de la violación de derechos humanos, de las palabras crueles de Lucía Iriart. Y esto refresca la memoria de muchas personas mayores que pudieron haber estado dubitativas o pudieron haber pensado en no ir a votar. Y el recordar estas escenas que forman parte de su memoria, que forman parte de su identidad, es muy probable que aunque sea un pequeño segmento, porque aquí estamos, los candidatos están compitiendo por pequeños segmentos de votantes, esto podría inducir, por una parte, a que esos votantes vayan a las urnas el domingo. Y también esto ha producido un mayor enardecimiento, digamos, un mayor fervor en las filas de la vieja centroizquierda y en los jóvenes. Y aquí va a ser muy importante la capacidad que tengan también los jóvenes de arrastrar a sus padres y a su madre y a su abuelo el día domingo. Y los jóvenes estaban mayoritariamente por Boric. O sea, en otras palabras, es evidente que, este accidente, como fue la muerte de Lucía Iriart, ha favorecido a Boric. Y es una buena enseñanza. Uno de la historia arranca, pero la historia final termina por perseguirlo y derrotarlo. Y aquí Kast tiene que hacerse cargo de su historia. Él es una familia que estuvo con la dictadura de Pinochet. Él participó en la campaña del sí. Él fue parte del partido que se opuso a la transición, que le puso todo tipo de obstáculos a la transición. Y bueno, y le tocó tener que hacerse cargo de este pasado que él ha buscado borrar, como toda la derecha chilena, durante muchos años. Claro, y Eugenio, de hecho ahora muere Lucía Iriart y él trata de lavarse las manos, digamos, y decir poco menos que no la conocía. Eugenio, pero que es un peso. pensando en las posibilidades de Kast, se ha hablado mucho de el conflicto mapuche, el conflicto de los inmigrantes en el norte de Chile, ese discurso de mano dura. Eso le ha dado cierto plafón, ¿no? Digo, seguramente vos no vas a concordar con ese pensamiento, pero en general le ha dado cierto plafón en el electorado, ¿no? A Kast. Totalmente. Yo creo que aquí, como la gran ola que se produjo con el estallido, y que fue además acompañada de una postura muy crítica de la izquierda, de la nueva izquierda hacia los 30 años, produjo una reacción de la población. Y yo creo que Kast tuvo la habilidad, digamos, de representar esa reacción, ese hastío, con el desorden público, con la destrucción de las ciudades, con la delincuencia, con los problemas de la Araucanía, que curiosamente se han acentuado, tanto la delincuencia como la violencia en la Araucanía, bajo este gobierno, que es un gobierno a quien Kast ayudó a elegir. Pero Kast ha tenido sobre esto un discurso duro, efectivamente, a lo Trump, digamos, a lo Vox en España, a lo Bolsonaro en Brasil, y de pronto como que el viento le sopló a favor, y esto lo colocó en esta posición inimaginada hace algunos meses atrás como para ganar la primera vuelta, pasar al balotaje, y hoy día está cerca de ganar la elección. Y además hay una cuestión que hay que consignar, que aunque se ha derrotado Kast, parte de su agenda la colocó, y obligó a su contendor, o sea, a Boric, a hacerse cargo de estos temas, de los temas de inmigración, de seguridad. Claro, a pronunciarse, por supuesto, a pronunciarse un tema que a lo mejor para el perfil de Boric eran temas que lo hacían incómodo. Bueno, Eugenio, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo este contacto que tuviste con el canal de la ciudad aquí en Buenos Aires. Lo mejor para el domingo, gran elección, y estaremos en contacto con los resultados que tengamos. Creo que se nos cortó el Zoom justo, así que le mandamos un abrazo a Eugenio Tironi.
Muchas gracias. Ahí está. Te recuperamos. Sí, no, estoy aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por este contacto. Hasta luego, genio. Muy amable. Nos quedamos sin tiempo. Nos vamos. Nos vamos. Palpito para el domingo. No sé qué va a pasar, pero te recomiendo, Daniel, que si no viste la película No, de Larraín, que la veas. Tironi trabajó en la campaña del No y esa película retrata cómo fue la campaña publicitaria y política en contra de Augusto Pinochet. Peliculón. Si querés saber quién fue Tironi, tenés que ver esa película este fin de semana. Que tengas buen fin de semana, Leandro. Igualmente. Ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el lunes 22 horas con una nueva semana política aquí en la Argentina, a quien hoy nos toca. Chau.